Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Bueno, bienvenidos a los que se fueron sumando, a los que fueron llegando. Qué bueno que están acá. Qué bueno que se quieran sumar este ratito en el que vamos a hablar de Spinoza. Voy a tratar de no ser tan técnico, porque la parte más técnica, aunque sin resignar finalidades pedagógicas, la vamos a desarrollar más en el curso, que también un poco la excusa que tenía de hacer este vivo, además de tener ganas propias de hacerlo, porque hace mucho que no hacía un vivo, también el motivo y la excusa era poder invitarlos al curso sobre la filosofía de Baruch Spinoza. Que va a arrancar el 7 de septiembre. Yo ya fui haciendo algunas publicaciones ahí en historias. El último reel habla un poco del Dios de Spinoza y al final también los invito a ese curso. Así que, si quieren también saber un poco más de qué va el curso, cuál va a ser el temario, cuáles van a ser los horarios, les recuerdo que arranca el 7 de septiembre, así que todavía hay bastante tiempo para poder inscribirse. Bueno, si quieren tener datos sobre eso, se pueden meter directamente en pensarliberado.com, así nomás, pensarliberado.com, y buscan ahí en cursos y buscan el de... Hay algunos grabados que se van a encontrar dentro de lo que es la grilla. Después está el de Spinoza, que es el próximo curso en vivo que voy a hacer, y también es un curso estreno, porque a veces vuelvo a dar cursos que ya he dado, pero en este caso el curso de Spinoza es un curso completamente nuevo, así que va a ser un flamante estreno, y es el anteúltimo curso estreno que voy a hacer durante este año. Así que nada, los invito. Cualquier cosa, en todo caso, también si quieren saber más o no logran encontrarlo en la página web o les resulta más sencillo acceder desde otra manera a la información, me escriben por privado. Desde el mismo perfil en Instagram pueden acceder a mi WhatsApp y hacerme una pregunta en directo. Así que me escriben por ahí por WhatsApp o me escriben por privado por Instagram, o me mandan un correo a pensarliberado@gmail.com también. Así que nada, están todos invitados, espero que se sumen mucho. Tengo mucha ilusión con este curso y va a ser un gran desafío para mí poder meterme de modo mucho más riguroso de lo que lo vamos a hacer acá, porque acá voy a tratar Spinoza de un modo un poco más laxo. Pero si les interesa lo que vayamos a charlar acá y quieren ir un poco más a las cuestiones de fondo, están invitados a este curso. Que sepan que no es un curso para especialistas, sino que sigue siendo un curso para el público en general. Pero lógicamente ahí, como vamos a tener un soporte visual, yo hago las presentaciones, presento fragmentos de los textos fuentes, vamos armando redes conceptuales ahí y demás. A lo mejor resulta mucho más sencillo hacer una profundización, mucho más sencillo que hacerlo acá, que me tienen a mí acá hablando, comentándole cosas, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. La filosofía pura, gracias, un saludo para los colegas de la filosofía pura. Jonah, ahí vos me respondías la pregunta anterior, ¿no es cierto? Decís de que el hombre del siglo XXI iba a ser esclavo de sus deseos sin voluntad. Claro, la voluntad que los estoicos lo desarrollan de manera hermosa. Y obviamente Schopenhauer también, ¿no es cierto? Uno de sus conceptos fundamentales es el concepto de voluntad como representación. Pero en fin, no vamos a meternos hoy con Schopenhauer, ¿no? Sino que nos vamos a meter con Spinoza. Pero sí, que obviamente hay relaciones de Spinoza, relaciones teóricas, relaciones conceptuales con Schopenhauer, obviamente mucho más con Nietzsche, cosa que a mí me encanta, porque Nietzsche de alguna manera llega a las mismas conclusiones que llega Spinoza. Spinoza llega un poquito antes de esas conclusiones. De hecho cuando Nietzsche descubre a Spinoza y lo lee, dice, por fin no estoy solo en este mundo, ¿no es cierto? Pero lo que tiene Nietzsche de maravilloso, pero a su vez de complicado, es que en toda su filosofía última es mucho más desestructurado, ¿no? Con toda la cuestión de los aforismos, el propio Zaratustra, que
que bueno, que a su vez estuvo también muy condicionado Nietzsche por sus propias enfermedades corporales, tenía dolores crónicos de cabeza, le dolían los ojos, en fin, después obviamente se enfermó de locura, tenía muy poquitos ratos de lucidez y de tranquilidad como para ponerse a pensar y para ponerse a escribir, así que aprovechaba el máximo el tiempo, entonces no hacía grandes desarrollos lógicos, sistemáticos y demás, sino que bueno, básicamente vomitaba a bocajarro todo lo que tenía en su cabeza, bueno, para que el que pueda entender que entienda en algún punto. Pero yo creo que en muchos sentidos conceptos fundamentales de Nietzsche sí por ahí resultan problemáticos comprender, como por ejemplo, bueno, el concepto de vitalismo, que es básicamente así como se define la filosofía de Nietzsche, que no es una filosofía ni relativista, ni nihilista, ni tampoco escéptica en el sentido noseológico, podríamos decir también, o científico, mejor dicho, ¿no? Sino que es vitalista. Y entonces, si queremos comprender bien el vitalismo de Nietzsche y si queremos comprender un poco mejor también el concepto de voluntad de poder en Nietzsche, bueno, no vendría nada mal introducirse también en la filosofía de Baruch Spinoza, ¿no es cierto? Bueno, sin más preámbulos, y habiéndoles dicho también uno de los motivos, el primero era el que quería hacer el vivo, porque me entusiasma hablar de estas cosas, y segundo era aprovechar e invitarlos para el curso de Spinoza que arranca el 7 de septiembre y se ponen en contacto conmigo para pedir información y saber cómo hacer por privado después, y les cuento, bueno, habiendo dicho todo esto, nos metemos un poquito más directamente con el tema que hoy nos convoca, ¿no es cierto? Que es básicamente Spinoza, y yo lo presento, ahí puse como título, vamos a poner en comentario acá también y lo vamos a fijar para que se vea mejor, que es Spinoza, ¿no? El filósofo de la alegría. Vamos a enviarlo y vamos a fijar el comentario, como para que quede ahí un poco más a la vista de lo que estamos hablando acá, ¿no es cierto? Bueno, bienvenidos todavía también a los que se siguen sumando, a los que entran y salen y entran. Nada, qué bueno que haya movimiento acá, ¿no? Entonces, Spinoza, el filósofo de la alegría, quería hablar de modo quizás no tan académico, o para que algunos se puedan aproximar sin espantarse a la filosofía de Spinoza, porque a veces puede causar eso. Si uno va a leer su texto fundamental, que es el de la ética, ahí tienen que saber que el nombre completo de ese libro es La ética demostrada según el orden geométrico, y encima se inspira en la geometría clásica, ¿no es cierto? Con lo cual, nada, si no somos amantes de la lógica, de la matemática, de la geometría, o aquellos que no lo sean, yo no me considero particularmente un amante de eso, pero sí nada, entiendo que es necesario saber pensar en torno a lo que esas disciplinas nos pueden ofrecer, pero bueno, si uno no es particularmente amante de eso, puede llegar a salir espantado, porque el texto está escrito a partir de definiciones, de las definiciones salen proposiciones, de las proposiciones salen demostraciones, de las demostraciones salen escolios, etcétera, y entonces uno se encuentra con un texto hipercríptico, hipersistemático, que hay que volver a leer una y otra vez para ver qué quieren decir esas definiciones, para ver qué quieren decir esas proposiciones, esas demostraciones, etcétera. Entonces, nada, se vuelve un texto poco amigable, por así decirlo. Entonces, la idea acá es tratar de no ser tan pesado, digamos, en ese sentido, presentarlo de modo laxo a Spinoza, y sobre todo hacer hincapié en la cuestión de la alegría, hacer hincapié en la cuestión del amor, hacer hincapié en la cuestión de la felicidad, que serían como unos efectos, ¿no? de la alegría, que sería en Spinoza, ahora después voy a explicar un poco por qué. La alegría sería en Spinoza como un afecto primario, y un afecto derivado sería el del amor, ¿no es cierto? Y dentro del amor, bueno, habría como diferentes otros efectos, digamos, también subderivados, como pueden ser, obviamente, el amor de la amistad, el amor hacia un hijo, el amor de pareja, etcétera, ¿no? Y después, bueno, hay otros afectos que en realidad se derivan del antagónico, que es el de la alegría, que es la tristeza, ¿no? Y ahí de la tristeza se deriva el odio, se deriva el miedo,
se deriva la venganza, en fin, pero no, insisto, no llega a estas conceptualizaciones Spinoza a partir de un desarrollo buenudo, digamos, como el que nos podemos encontrar en libros de autosuperación y libros de ese estilo, ¿no es cierto? Sino que llega a esas conclusiones a partir de desarrollar un conocimiento del mundo que le rodea a partir de la razón, de la cual extrae saberes con los que se encuentra en la vida práctica, en concreto, ¿no es cierto? Es decir, Spinoza parte de que, de la realidad que todos partimos, es decir, conocemos en nuestra vida cotidiana las cosas que pasan y un poco intuitivamente cómo esas cosas que pasan nos afectan a nosotros, haciendo que nos pasen cosas, ¿no? Vamos conociendo el mundo a través de ciertas nociones de causalidades, efectos y demás. Entonces es como que Spinoza dice, yo quiero tener un conocimiento riguroso. Ese conocimiento riguroso creo que me puede venir del orden geométrico, cosa que también ya había hecho su predecesor Descartes, ¿cierto? Porque Descartes partía de la primicia de que no había ninguna otra disciplina del saber humano en la historia de la humanidad que nos hubiera brindado tantas y tan absolutamente o tan absolutas certezas en cuanto a los conocimientos. Entonces dice Descartes, si queremos llegar a certezas, si queremos llegar a verdades últimas, a verdades incuestionables, de las que no se puedan dudar, el gran filósofo de la duda decía eso, ¿no? Descartes, tenemos que tratar de imitar un poco lo que hace la geometría y lo que hace la matemática. Y inventa la geometría analítica, que es un invento en concreto de... La geometría ya estaba inventada, ¿no es cierto? Antes, ¿no? Pero él inventa la geometría analítica, que es como una suerte de la combinación entre la matemática o aritmética con la geometría. Y a partir de esa invención, de algún modo dice, vamos a hacer filosofía también, vamos a establecer los fundamentos del conocimiento, los fundamentos metafísicos del conocimiento, ¿no es cierto? Y de alguna manera Spinoza hace lo mismo, dice... nada más que con unas variantes radicales y fundamentales, ¿no es cierto? Unas diferencias fundamentales y radicales. Entonces, dice, hay que seguir el orden geométrico. Quizás no tanto el método geométrico, es algo que hablábamos también con un colega en el grupo de WhatsApp de Pensar Liberado, ¿no? Con Facu, de la cuenta del extranjero mental. Justamente él hacía esta aclaración que me parece súper pertinente, que es esto, ¿no? De que Spinoza no sigue a rajatabla el método de la geometría, porque obviamente no estamos tratando con las extensiones o con las propiedades de extensión. Estamos tratando con el fundamento último de la realidad, el fundamento último del existente, las experiencias vitales humanas. Entonces, no se puede seguir al pie de la letra el método geométrico, pero sí se puede seguir el orden geométrico. Y ese orden geométrico es el que queda expresado en ese formato de escritura que tiene la ética que yo les comentaba, ¿no es cierto? Que parte de las definiciones hasta llegar a ¿no? Pasando por digamos, de las definiciones, por las proposiciones, por las demostraciones, por los escolios, que son como aclaraciones últimas, más particulares, ¿no es cierto? Entonces, él sigue ese método. A partir de ese método, que se inventa según el orden geométrico, llega a conocimientos, esto lo quiero aclarar también, ¿no? Llega a conocimientos o llega a conclusiones, que en realidad son conocimientos, ¿no? Que luego, por ejemplo, para decir, ¿no es cierto? Uno podría decir esto es demasiado abstracto, después obviamente la física dice muchas otras cosas, incluso podríamos decir, el propio Kant, que vino después, refutó muchísimo esa forma de hacer filosofía que venía por parte del racionalismo, ¿no? Y entre los que estaba obviamente Spinoza. Sin embargo, por ejemplo, hoy en la actualidad nos podemos encontrar con neurocientíficos de primera línea mundial como Antonio Damasio, por ejemplo, que encuentra un respaldo empírico, un respaldo experimental, un respaldo observacional para muchas de las conclusiones a las que llegó Spinoza de modo eminentemente formal, de modo eminentemente abstracto, como puede ser, por ejemplo, la conexión y la relación que hay entre los pensamientos y las emociones, ¿sí? Cómo es que, de alguna manera, el cuerpo
es el fundamento de la mente, cuando tradicionalmente la filosofía venía postulando que, o sea, desde Platón y Aristóteles hasta prácticamente Spinoza, la filosofía tradicionalmente venía diciendo justamente que el alma, ¿no? Eso lo dice principalmente Aristóteles, ¿no? El alma es el principio vital de lo corpóreo, ¿sí? Y por lo tanto ahí después surge el concepto de mente que dentro suyo tendría las propiedades o las cualidades de dirigir a través de la voluntad los movimientos corporales, etcétera, ¿no? Como si fuese una suerte de característica indeterminada, es decir, en nosotros parecería que reside una característica, la característica mental, ¿no? Que al no ser algo material, pero sí principio vital de lo material, no sería regido o no sería gobernado por los principios que determinan la naturaleza, que básicamente es el principio de causalidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, podemos, a partir de esa concepción del alma, que deriva en una concepción de la mente, que tiene la facultad de la voluntad, hablamos del libre albedrío, ¿cierto? Y el libre albedrío muchas veces lo asociamos con la cuestión del azar, de lo indeterminado, ¿no? De lo azaroso. De hecho, el propio Kant decía que mientras que nuestro cuerpo, eminentemente material, está regido por las leyes de la causalidad y por eso está determinado, nuestra dimensión moral no es algo material, entra dentro del terreno de la voluntad y por lo tanto, como puede dirigir nuestro cuerpo, la voluntad, nosotros podríamos ser sujetos o agentes que generen nuevas cadenas causales en el mundo físico. Y obviamente nuestros actos tienen consecuencias, ¿no? Que se van a regir por la ley de causalidad. Es decir, si empujo el vaso que tengo acá, se va a caer por la ley de causalidad, ¿no es cierto? Pero a su vez yo me puedo retrotraer e ir a algo que está más allá, algo que es metafísico, algo más allá de la ley de causalidad, que rige lo material, y hablar de la voluntad, ¿no es cierto? Que en Kant era la dimensión moral, podríamos decir, ¿no? Pero más allá de que uno pudiera caer en esas refutaciones, lo interesante es que ahora, actualmente, esto lo quiero marcar, ¿no? Ahora, actualmente, en pleno siglo XXI, neurocientíficos de primera línea mundial, como decía, por ejemplo, Antonio Damasio, busquen en Google y van a ver, ¿no? El currículum y lo eminente que es, ¿no es cierto? Y el referente que es dentro de su campo. Dice, ojo que todas las intuiciones que tuvo racionalmente Spinoza se comprueban, ¿no? Y lo interesantísimo de todo esto es que Spinoza no pensó todo esto pensando en que después era un marco teórico que debía ser, ¿no? Contrastado, como diría Popper, ¿no? Falsado o contrastado empíricamente, sino que él dice, esto basta, esto es suficiente. No, a Spinoza nunca le hizo falta buscar una contrastación empírica, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy se van encontrando algunas contrastaciones empíricas, ¿no? Y esto, ¿no? De que el cuerpo es el principio o el origen de lo que sería la mente, ¿cierto? En algún punto. Ahí residen muchas cosas. Y en el cuerpo, el cuerpo puede ser afectado. El cuerpo puede recibir afecciones, puede recibir afecto, que le den vitalidad o que le resten vitalidad. Es un poco esto lo que hace Spinoza. Pero para hacer una cosa un poco sistemática, voy a seguir acá algunos apuntes que tengo, para seguir de modo sistemático un poco esto y que tenga cierto orden, vamos a partir de la idea de que del universo, la idea de la naturaleza, la idea de la totalidad de la realidad que tiene Spinoza. Spinoza es considerado como un monista naturalista, podríamos llegar a eso, ¿no? Que también se podría decir materialista, aunque materialista refiere solamente a la materia, y Spinoza decía que en toda la realidad, en la realidad natural, ¿sí? Hay dos grandes características que podemos llegar a conocer, que son el aspecto material o el aspecto extensivo, podríamos decir, ¿no? Lo que antes Descartes había definido como res extensa, la sustancia extensa, ¿no? O la cosa extensa, pero también tiene atributos, ese sería el concepto adecuado, ¿no? El atributo de la extensión y el atributo, dice Spinoza, la realidad, la naturaleza, el universo, Dios, ¿no? Hay una equiparación en eso. También tiene el atributo del pensamiento, ¿no?
Entonces, hay algo que es material y hay algo que no es material, podríamos decir así, laxamente, ¿no? Sin demasiada pretensión de rigurosidad técnica, o técnica terminológicamente hablando, digo, ¿no? Pero básicamente es eso. Toda la realidad natural tiene dos dimensiones, la dimensión material y la dimensión inmaterial, que Spinoza, en su lenguaje técnico, llama el atributo de la extensión y el atributo del pensamiento, ¿no es cierto? Pero es una sola realidad, ¿sí? Por eso monismo. Como nosotros no tenemos omnisciencia, podríamos decir, ¿no? Es decir, no podemos conocer la totalidad al detalle simultáneamente, sino que a veces focalizamos en una cosa o a veces focalizamos en otra, ¿sí? Entonces a veces captamos algunos atributos y captamos otros atributos, pero la realidad es una sola, dice Spinoza. Esa realidad, que es una sola, entonces, repito, tiene dos atributos. Entonces, esos atributos depende cómo nosotros enfoquemos o dirijamos nuestra atención, vamos a captar el aspecto o el atributo extenso o el aspecto o el atributo del pensamiento. Esa es como primera cuestión, ¿no es cierto? Eso como primera cuestión. Entonces acá tenemos que hablar en definitiva para llegar a la cuestión de la felicidad, para llegar a la cuestión de la alegría, ¿no? Al por qué Spinoza es el filósofo de la alegría. Tenemos que comenzar diciendo mínimamente algunas cositas de lo que se llama su metafísica, es decir, su conocimiento de la realidad desde un punto de vista no necesariamente observacional, podríamos decir, ¿no? Sino desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista inmaterial también, desde una concepción inmaterial. De eso hablamos cuando hablamos de metafísica. Cuando hablamos de metafísica no me refiero a cosas del tipo de astrología, cartas natales, ese tipo de cuestiones. No, ¿sí? Estamos hablando en un término eminentemente filosófico, que lo inventa la filosofía, que no tiene nada que ver con esas otras formas de hablar de metafísica. Entonces, respecto a la metafísica, dice Spinoza, todo lo real, este mundo, este universo natural en el que vivimos, tiene un fundamento. Para los ateos cientificistas, podríamos decir, ese fundamento es meramente material. Es lo que se conoce como el reduccionismo materialista. Todo se reduce en última instancia a un principio material, que fue también de alguna manera lo que vienen diciendo desde hace mucho tiempo, en el siglo VII a.C., los presocráticos, ¿sí? Los presocráticos antes de Sócrates eran aquellos filósofos que fueron conocidos como físicos y que dijeron, más allá de lo que esos filósofos dijeron, vamos a tratar de hacer a un lado, estoy parafraseando, ¿no? Hacer a un lado lo que viene diciendo nuestra tradición cultural teogónica o cosmogónica, ¿no? Lo que vienen diciendo Homero y Hesíodo a través del mito, a través de la metáfora, y vamos a tratar de explicarlo desde el logos, desde la razón. Entonces esos presocráticos dijeron, bueno, todo el universo tiene que tener un principio, algo debe ser una única cosa debe ser la causa de todo, y ese principio es un principio material. Por lo tanto, todo es material. Punto, ¿sí? Eso tuvo otras consecuencias después, en fin, que no vienen al caso. La otra postura es la postura teológica, la postura teísta, la postura creyente, ¿no es cierto? Donde dice, bueno, todo tiene un origen, sí, claro, pero ese origen es un origen divino, inmaterial. Y ese origen divino, vamos a llamar Dios, ese Dios es un ser consciente de sí mismo, que tiene voluntad de crear, y crea desde la nada porque es todopoderoso, ¿sí? Y en esa creación, o a esa creación le pone las leyes de la naturaleza, bueno, y ahí aparece la posibilidad de unir, ¿no? Según la postura de algunos, unir lo que sería el pensamiento creacionista con el pensamiento evolucionista. O sea, también harina de otro costal para desarrollar después en detalles. Estoy acá planteando un poco el contexto del posicionamiento espinociano, ¿no es cierto? Entonces Spinoza dice ni una cosa ni la otra, y tampoco una integración de las dos, ¿no es cierto? Porque no podemos concebir un ser trascendente, ¿no? Es decir, no hay elementos lógicos, no hay elementos racionales que nos hagan plantear razonablemente la existencia de un ser trascendente que está por fuera de este mundo, pero que lo crea. Y además tiene un comportamiento parecido al de un juez que premia o castiga conforme uno un poco tortuosamente adivina cuál es su voluntad. No le convence demasiado esa posición a Spinoza. Entonces dice Spinoza, para mí Dios es la naturaleza. Por eso en latín, que Spinoza lo escribe en latín a su texto de la Ética, en la Ética dice Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Es decir, hay una
una identificación, hay una identidad. Y si decimos que Dios es la naturaleza, que no es lo mismo que decir que Dios está en todos lados, que sería un panteísmo, cosa que Spinoza no es en el sentido espiritualista de la palabra, ¿no? Porque Spinoza no dice que Dios está en todo, panteísmo, sino que Spinoza dice, Dios es todo, y todo es en Dios. Por lo tanto, Dios es la naturaleza. Hay una concepción que se llama inmanentista, ¿no? Que es lo contrario a trascendente, ¿sí? Si Dios fuera trascendente, Dios está como acá está Dios, y este es el mundo, y crea. Tendría que haberlo hecho más grande a Dios, ¿no? Porque es más grande que el mundo. Pero acá está Dios, y desde afuera crea. Además, no solamente desde afuera, sino desde la nada crea, que además es una contradicción lógica porque de la nada sale, ¿no? En parte por eso también Spinoza, entiendo yo, dice que esa concepción no le convence, ¿no? En la cuestión de la creación ex nihilo, desde la nada. Nihil significa nada. Entonces dice Spinoza, Dios es la naturaleza. Y si Dios es la naturaleza y Dios no se diferencian entre sí, Dios es interior a la naturaleza, ¿sí? Es decir, eso, hay una concepción inmanente. Ese inmanentismo lo toma de Aristóteles, ¿no? Esa concepción inmanentista la toma de Aristóteles. Por eso yo decía que Spinoza tiene mucho de Aristóteles, tiene mucho de los estoicos, tiene mucho incluso también de Plotino, porque, por razones complejas, pero si quieren después busquen ahí en internet las tres hipóstasis de Plotino, y Plotino también llega a una concepción monista en algún punto, donde dice que lo superior, que para Plotino es Dios, ¿no es cierto? De hecho, el cristianismo tuvo una vertiente neoplatónica, y el máximo exponente del neoplatonismo es Plotino, pero dice de lo superior deriva al inferior, sin que lo superior pierda potencia, pierda ser, etcétera, ¿no? Pero es un poco parecido a lo que va a plantear Spinoza también, ¿no? A esas tres hipótesis. ¿Por qué? Porque dice que de Dios, que es lo máximamente absoluto e infinito, va a derivar todo lo demás. Pero vamos por parte. Entonces, en principio, en primer lugar, Dios identifica, Spinoza identifica a Dios con la naturaleza, ¿sí? Se me mezcló Nietzsche, que mató a Dios. Spinoza entonces identifica a Dios con la naturaleza. No hay más que la naturaleza. Y la naturaleza es la sustancia, es decir, es el fundamento, es aquello sobre lo cual se apoya todo lo que existe, y sin lo cual todo lo que existe no existiría, ¿sí? Esa es la definición más o menos dada de lo que sería sustancia, ¿no? Para Spinoza, ¿sí? Sustancia. Entonces, esa sustancia es aquello sobre lo cual se apoya todo lo que existe para poder existir, ¿sí? Y esa sustancia, ya les había dicho, no es solamente material, tampoco es divina, ¿sí? Sino que es natural. No es ni material ni divina, es natural. Alguien me podría decir, pero Cristian, la naturaleza es materia. Sí, pero la naturaleza concebida desde el punto de vista material es ver la mitad de la foto, diría Spinoza, ¿no? Lo retraduzco, obviamente. Es ver la mitad de la cuestión. Porque la otra mitad, ¿sí?, es la cuestión del pensamiento, la cuestión del atributo, ¿sí?, el atributo del pensamiento. Entonces, a veces podemos contemplar o comprender o conocer, mejor dicho, ¿no?, acceder al conocimiento de la realidad natural, contemplando el aspecto o el atributo de la extensión, y después el atributo del material sería, ¿no?, y el atributo del pensamiento, que es el atributo inteligible. Y acá está la cuestión. Eso inmaterial es el aspecto inteligible de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Spinoza también se basa en un principio lógico que lo introduce Leibniz, si no recuerdo mal, que es el principio de razón suficiente. ¿Qué dice el principio de razón suficiente? Que todo cuanto existe en la naturaleza tiene que tener una causa que puede ser explicada razonablemente, ¿sí? Es decir, el principio de inteligibilidad racional. Entonces, la realidad natural tiene el atributo o la propiedad de ser extensa, porque todo lo material es extenso, por eso lo medimos en unidades de medida, ¿no? Metro, kilómetro, etc. Pero a su vez tiene una propiedad o un atributo que no es material, que es su organización o su estructura inteligible, captable con la razón, porque está organizada y ordenada de modo conocible por la razón, de modo racional. Por eso está regido por los principios lógicos de identidad, no contradicción, tercero excluido, y el que le suma Leibniz, ¿no? Que es el de razón suficiente. Entonces, partiendo de esa cuestión,
la naturaleza ya no va a ser solamente lo material, sino que es lo material y al mismo tiempo, en una unidad inseparable, lo racional o lo inteligible, lo captable con la inteligencia, ¿no? Entonces hay un único fundamento de todo lo que existe, la naturaleza, que también lo podríamos llamar realidad, ¿no? La realidad, cosa de la que también hablaba Aristóteles, otra vez desde su posicionamiento inmanentista, ¿no es cierto? Que era contrario al posicionamiento trascendental de Platón, ¿no? Bien, ahora, la naturaleza, la realidad, Dios, si lo quieren llamar Dios, en tanto que para nosotros es sagrado porque nos dio la vida, podríamos decir. Dios es la sustancia. Esa sustancia fundamental de todo cuanto existe tiene dos atributos. Entonces dijimos, extensión y pensamiento. Y de esos atributos, extensión y pensamiento, surgen lo que Spinoza llama los modos. Entonces tenemos sustancia que tiene atributos y de los atributos se derivan los modos. ¿Qué son los modos? Todas las cosas individuales y particulares que existen en el universo. Desde los átomos hasta lo que comúnmente y coloquialmente llamamos naturaleza o vegetación, ¿no? Hasta los animales, hasta nosotros, ¿sí? Todo elemento particular que existe en el universo es un modo de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la novedad acá? La novedad es que tanto Aristóteles como Descartes, que lo sigue Aristóteles, van a definir o van a llamar a esos modos sustancias, cosas que Spinoza dice que no hay que hacer porque hay una única sustancia, no hay múltiples sustancias. Aristóteles decía que la sustancia es aquello que permite predicar algo de alguna cosa, ¿no? Entonces yo tengo la sustancia vaso y del vaso puedo predicar transparencia, puedo predicar dureza, puedo predicar una posición y un tiempo, ¿no? En tiempo y espacio, o sea, puedo dar una ubicación en tiempo espacial, ¿no? O espacio temporal. Ahora dice Spinoza, no hay una única sustancia, no hay muchas sustancias, porque sustancia, ¿sí? Voy a buscar la definición, ¿sí? Para que vean cuál es la diferencia con Descartes, que lo sigue a Aristóteles. Déjenme que busco la definición que está por acá. Spinoza dice que sustancia es aquello que es en sí, es decir, aquello que existe por sí mismo y no necesita otra cosa para existir. Por ejemplo, está la sustancia remera, y de esta sustancia remera o camisa, como quieran llamarlo, digamos, hay otra cosa que sí necesita de la sustancia remera para posarse sobre ello y para existir, que sería el color, por ejemplo, ¿no? Pero esta remera, si tuviera otro color, por ejemplo, si se me cae lavandina, ¿no? Cloro, ¿no? En la remera, cambiaría de color, o si la tiño cambia de color, pero no deja de ser la misma remera que era, porque el color sería un atributo o un accidente, lo llama Aristóteles, que necesita de la sustancia remera para existir, pero la remera no necesita otra cosa para existir, ¿no? Podríamos decirlo básicamente así, sencillo, ¿no? Y un poco de igual manera dice Descartes respecto de lo que es nuestra característica o tensa. Entonces decía Descartes, diría Descartes, el hombre o el ser humano es un compuesto de dos sustancias, sustancia pensante y sustancia extensa. La sustancia pensante no necesita de la materia para existir, ¿sí? Y la materia podría existir como seres meramente mecánicos sin la mente. Están unidos de un modo misterioso, ¿no? Pero bueno, incluso decir para Descartes que la mente no necesita del cuerpo para existir porque es considerado como sustancia, le permite también ser de alguna manera solidario con o guiñarle el ojo para que no lo maten, a la Inquisición o a la Iglesia de ese momento, y porque con eso se garantizaba la inmortalidad del alma, ¿no es cierto? Pero a Spinoza no le importa nada de eso, digamos, no asume ningún compromiso de ningún tipo por el estilo, simple su compromiso es un compromiso profundamente filosófico, y en todo caso lo que se limita es a no publicar, porque obviamente no era bobo, diría Messi, ¿no? Spinoza, y él pensaba lo que pensaba, no renunciaba a lo que pensaba y tampoco iba a publicar algo que fuera contrario a lo que él pensaba, entonces se limitó a no publicar la ética mientras no era seguro hacerlo, digamos, ¿no? Porque contenía todo este tipo de ideas. Entonces Spinoza, vuelvo a la definición, Spinoza dice que la sustancia es aquello que es en sí y se concibe por sí, ¿sí? Es decir, aquello cuyo concepto no necesita para formarse el concepto de otra cosa. Hay una doble definición de sustancia acá, porque Descartes solamente definió la sustancia
desde un punto de vista, digamos, a ver cómo decirlo, desde el punto de vista ontológico, pero no desde el punto de vista conceptual. Spinoza hace los dos movimientos, ¿sí? Descartes hubiera dicho nada más que la sustancia es aquello que existe en sí, punto. Mientras que Spinoza dice, y para Spinoza es fundamental una definición, porque de la definición se extrae todo lo demás, ¿no? Spinoza dice no solamente que la sustancia es aquello que es en sí, sino que es aquello que es en sí y se concibe por sí. Entonces hay una dimensión conceptual también. Conceptualmente se concibe por sí, es decir, no deriva de ninguna otra cosa más, ¿sí? Y obviamente, si nosotros nos contemplamos la sustancia vaso, contemplamos la sustancia humano, contemplamos la sustancia lapicera, ¿no? Sobre la cual después podemos predicar cosas, las entenderíamos como existentes por sí mismas sin depender de ninguna otra cosa. Y Spinoza es consecuente con su racionalismo, con su lógica, y dice, lo único que no depende de otra cosa es lo absoluto y es lo eterno, es lo infinito. ¿Qué es eso? Dios, que para mí, dice Spinoza, es la naturaleza, que tiene esas dos características, extensión y... Entonces, Spinoza transforma o incluso corrige en algún punto, ¿no?, el error de Aristóteles y de Descartes llamando sustancia a lo que no puede ser concebido como sustancia, lo llama modo, porque el modo depende de la sustancia. Obviamente nosotros y todo cuanto existe, cualquier cosa particular que exista en el universo, depende de la sustancia universal, ¿sí? Por tanto, no es sustancia en sí, es modo, ¿sí? Entonces tenemos acá, en su concepción universal, sustancia, ¿sí?, atributo y modo. Sustancia es lo que le da fundamento a todo, ¿sí?, que para Spinoza es la naturaleza. Esa naturaleza se la puede comprender, concebir con esos dos atributos, extensión y pensamiento. Pensamiento no en el sentido de que la naturaleza piense, o todo lo que existe piense, sino que puede ser comprendido por el pensamiento. Es decir, tiene dentro suyo una estructura lógico-racional que nos permite que nosotros lo captemos con nuestro intelecto, ¿sí? Por eso también en ese sentido habla de pensamiento como atributo de la naturaleza, o sea, acá refiriéndonos a los modos que se derivan de la naturaleza. Entonces ahí tenemos esa cuestión, así piensa, ¿no? Entonces, a imagen y semejanza de esa forma de comprender el mundo, piensa al ser humano, ¿sí? Entonces, así como toda la realidad es una sola unidad que tiene muchos modos que se interrelacionan entre sí y que incluso se afectan mutuamente, ¿sí?, así de ese modo, ¿sí?, como si fuese una suerte de microcosmos, va a pensar va a empezar a pensar al ser humano desde ese punto de vista antropológico. Entonces va a decir, ¿sí?, lo siguiente, que el ser humano es una unidad, que no hay tal diferencia ontológica, es decir, diferencia fundamental entre mente y cuerpo, ¿no? Y por eso, déjenme que les leo textual, como dice Spinoza, dice lo siguiente, dice, el alma y el cuerpo son una sola y misma cosa, monismo, no pluralismo, ni dualismo, ni nada, monismo, una sola cosa, alma y cuerpo son una sola y misma cosa. Eso no solamente una sola cosa, sino misma. Habla de la mismidad, ¿sí? Sería un principio de identidad también, ¿no es cierto? Que se concibe, es decir, que se puede pensar, podríamos decir, incluso críticamente, abstractamente, se concibe ya bajo el, fíjense, atributo del pensamiento, ya bajo el atributo de la extensión, ¿sí? Pero no deja de ser, la división es conceptual, ¿sí? Esa disección que hacemos, esa separación, esa división entre mente y cuerpo es analítica, es intelectual, es abstracta, es una suerte de ejercicio de concepción. Por eso dice que se puede concebir bajo el atributo del pensamiento, todo bajo el atributo de la extensión. Entonces, así como toda la realidad es una unidad, el ser humano también es una unidad. Y acá nos vamos metiendo poquito a poquito, que vamos a llegar a la cuestión de la alegría, ¿no? Porque dijimos que Spinoza, entre otras cosas, se lo concibe como el filósofo de la alegría. También se dice que es un filósofo sabio, y parecería una redundancia, porque se supone que el filósofo es sabio. No. El filósofo tradicionalmente y de modo más técnicamente riguroso es el aspirante a la sabiduría. Por eso filósofos, amante, deseante, ¿no? Aspirante, pretendiente, ¿no? Filo, amor. Cuando uno ama a otra persona también es un pretendiente de otro. Entonces, el filósofo es un pretendiente. Está buena la definición porque es una especie
de modestia, ¿no? Pero lo maravilloso es que a Spinoza se lo ha considerado, o se lo ha llegado a considerar, el filósofo que ya no solamente aspira, sino que ha llegado a la sabiduría, ¿no? Pero también el requisito es que él mismo no se dice sofos, sabio. Él mismo se dice filósofos, él es un aspirante. Uno es sabio no cuando se dice sabio, sino cuando otros lo reconocen sabio, ¿no? Y las grandes mentes que vinieron después de él, que lograron comprenderlo, lo han llamado así, sofos, sabio. ¿Y saben quiénes están ahí, entre muchos otros? Nietzsche y Einstein, ¿no? Nietzsche y Einstein. Bien, primera cuestión. Perdón, un detalle más no menor y fundamental, ¿no? Sí, Gaby, yo también tengo ganas de que empiece el curso porque tengo ganas de tener los soportes visuales ahí, que me parece que ordenan mucho más, pero estamos haciendo un esfuerzo acá. No sé ni qué hora vamos. Ya hace una hora que estoy, bueno, vamos a avanzar para no demorarnos mucho tiempo más. Una característica que se me olvidó y que es fundamental. Ese universo, esa totalidad de la realidad que comprende Spinoza, o que describe Spinoza, como en los términos en los que lo describimos, es determinista. Ese universo es determinista. No hay lugar para la contingencia. Todo lo que sucede es necesario. Lo contingente sería como lo imprevisible, lo azaroso, etc., ¿no? Bueno, que después se supone que esa característica de que en la naturaleza y en el universo suceden cosas contingentes, es decir, que aparecen cosas o suceden fenómenos que se dieron de una manera pero podrían haberse dado de otras y la cadena de causas cambia, etc. Spinoza dice, no hay forma de que la cadena de causas cambie. Hay un determinismo fuerte, en sentido fuerte ahí, ¿no? Es por eso que dice que todo lo que sucede, aunque no lo podamos explicar porque la cabeza no nos da, es susceptible de ser explicado de modo racional. Y todo tiene que tener una causa fuerte. Todo lo que sucede, no es que podría haber sido de otra manera. No podría haber sido de otra manera. En eso también Spinoza toma algún elemento del estoicismo, que lo toma también Spinoza, que es el amor fati, el amor a lo que necesariamente tenía que ser. Es decir, yo no podría haber evitado, por ejemplo, un accidente de un ser querido. Perdonen si alguno tuvo un accidente fatal, ¿no? Si alguno tuvo una experiencia por el estilo. Yo no lo podría haber evitado. No porque uno dice, bueno, pero si yo hubiera sabido, no hay forma de que hubiera sabido. Si hubiera habido forma de que hubiera sabido, lo hubieras evitado. Pero como no lo evitaste, no lo podrías haber evitado jamás, ¿no? Entonces uno se tiene que reconciliar con eso, dicen los estoicos, ¿no? Con lo que en el mundo exterior pasa, que está determinado por las leyes de la naturaleza, que son inevitables. Sobre lo único que tenemos pleno control, si logramos cierta virtud, dirían los estoicos, y en algún punto en eso lo sigue también Spinoza los estoicos, es cómo nos tomamos las cosas que nos suceden, que no podríamos haber evitado. Es decir, lo que pensamos sobre aquello que nos sucede, es lo que dice el manual de vida de Epicteto, ¿no? Lo que más angustia, lo que más amarga al hombre, lo que más le quita la paz, no es lo que le pasa, sino lo que piensa sobre aquello que le pasa. Entonces, si uno piensa que lo que le pasó en alguna medida era inevitable o se escapa a nuestras posibilidades, nos reconciliamos más fácil con eso. Amor fati, amor al factum, amor al destino. Al destino no como eso que conspira el universo para nosotros, ni qué sé yo, sino a lo que fue, no a lo que será, sino a lo que fue. Porque fue inevitable que sea de esa manera. Hay que reconciliarse con eso, ¿no? Entonces, bueno, Spinoza es determinista en ese sentido, al igual que lo eran justamente los estoicos, ¿no? Entonces, la libertad del ser humano, dado que el universo tiene tales características, no está en que a través de su mente, que tiene la facultad de la voluntad, ¿sí?, obre de modos imprevisibles, azarosos, conforme a ciertos planes que se pone a sí mismo. La libertad no consiste en eso para Spinoza. La libertad es radicalmente distinto como lo piensa, pero es una libertad que viene a partir de la alegría y que viene a partir de la felicidad, ¿no? Es decir, la alegría nos da felicidad y la felicidad termina por hacernos libres en algún punto. Entre otras cosas, libre de muchas amarguras, libre de la tristeza, libre de todo lo que nos quita potencia de actuar, las ganas de vivir, podríamos decir, ¿no es cierto? También. Entonces, insisto, a imagen y semejanza de lo que sería su concepción, su forma de pensar el mundo, el universo, también piensa, digamos, que es una unidad, ¿no? También lo piensa el ser humano como una unidad, ¿no? Ahora, el ser humano
que ya dijimos es una unidad, no hay tal diferencia entre mente y cuerpo, por lo tanto la mente no es que pueda gobernar el cuerpo, ¿sí? o el cuerpo la mente, ¿no? Sino que hay una suerte de paralelismo entre los dos que los une inextricablemente, es decir, todo lo que sucede en el pensamiento termina por suceder en el cuerpo y viceversa, no hay una predilección entre una cosa y otra, ¿no? Ahora bien, parte de las propiedades que tiene este Dios Sive Natura, ¿sí? Sí, después voy a subirlo a YouTube. Esta propiedad, o una de las propiedades también fundamentales que tiene este Dios natural, es la capacidad de afección, ¿sí? Es decir, esa capacidad de afección es autoafectarse, y en esa autoafectación, ¿sí? Genera vida, genera los modos que dijimos, vos, yo y todos los objetos que hay en el mundo, naturales o artificiales, ¿sí? Porque tiene capacidad de afección. De modo ya no absoluto, sino de modo relativo, el ser humano, en primer lugar, es capaz de afecto, es decir, es capaz de ser afectado, tiene la capacidad de ser afectado. Y los dos afectos principales o fundamentales son justamente la alegría y la tristeza, ¿sí? Es decir, hay cosas que a mí me generan alegría, ¿sí? ¿Qué hace uno de lo que hace toda persona? Tiene un instinto, lo que nosotros llamamos un instinto de supervivencia. Buscamos aquello que en principio creemos, intuimos que nos hace bien. Ese principio o ese instinto de supervivencia o esa fuerza que nosotros tenemos intrínseca de buscar permanecer en nuestra existencia, buscar nuestra propia conservación, es lo que Spinoza llama conatus, ¿sí? Dado que parte de nuestra esencia, diría, ¿no? Es el conatus, esa capacidad que tenemos, más que capacidad, esa tendencia, esa inclinación que tenemos a buscar todo aquello que nos conserve en la existencia del modo más armónico y equilibrado posible, ese conatus es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra esencia, ¿sí? Con lo cual, la esencia del ser humano, él lo extrapola a todo lo que existe, nada más que en el ser humano se da de un modo muy, muy particular, pero la esencia del ser humano es la capacidad de ser afectado. Y en esa capacidad de ser afectado aparecen cosas que le generan alegría o que le generan tristeza, ¿sí? Ahora, cuando nosotros de las cosas que nos pasan alrededor nos formamos ideas inadecuadas, es decir, una idea inadecuada, por ejemplo, es amargarme, ¿sí? Porque me sucedió algo que yo no podría haber evitado, eso sería una idea inadecuada. ¿Qué me genera? Tristeza. ¿Y la tristeza a dónde me lleva? Al odio o al resentimiento en contra del mundo. ¿Y ese resentimiento a qué me lleva? A la depresión. ¿Y la depresión a qué me lleva? A una disminución en mi potencia de actuar, ¿sí? Si me sucede algo que yo no podría haber evitado y no lo pienso como una catástrofe ni como algo dramático, sino como algo que tengo que aceptar porque no lo podría haber evitado, ¿sí? Hago que eso que me sucedió no disminuya mi capacidad de actuar, es decir, no disminuya mi alegría, ¿sí? Eso de mínima. Lo que tengo que hacer después es buscar, en principio, en el exterior, todo aquello que me genere alegría, es decir, todo aquello que apunte a la conservación de mi existencia, ¿sí? Y que me genere capacidad de actuar. Ese es el propio vitalismo de Nietzsche también, es decir, la voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? La voluntad de expandir mis potencialidades vitales, ¿sí? Hay una salvedad. Siempre que no sea a costa de arruinar la vitalidad de otro o de un tercero, ¿sí? Porque es decir, todo tiene derecho a existir por derecho propio, porque todo tiene conatus. Incluso una piedra, en su propia constitución orgánica, busca la estabilidad química. Y al buscar la estabilidad química tiene conatus, es decir, busca permanecer en su ser en cuanto esté en sus fuerzas permanecer, ¿sí? De modos más complejos el ser humano hace lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo ser un dementor, no puedo ser tóxico ni para mí ni para otros, podríamos decir. De hecho, es interesante que Spinoza también utiliza la metáfora del veneno, la metáfora de la intoxicación, ¿sí? Entonces define como algo malo, como aquello que termina metafóricamente siendo venenoso para nosotros, es decir, descompone nuestra estabilidad corporal, nuestra estabilidad orgánica y nos lleva a la muerte, digamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar todo aquello que nos dé alegría. Y en eso que nos dé alegría, en armonía con todo lo demás también, ¿sí? Porque insisto, no podemos ser un dementor que le chupa la energía y mata todo y es tóxico para todos. Eso exterior aumentará nuestra potencia de actuar. En la medida en que aumente nuestra potencia de actuar, nuestro estado de ánimo, nuestra disposición afectiva va a cambiar, ¿sí? Y por lo tanto seremos más capaces de comprender con la razón el orden del universo y nuestro puesto en ese orden del universo. Por lo tanto, eso ya nos brindaría cada vez más de capacidades,
ya no que nos tienen que venir del exterior, sino que las podemos autoengendrar. Esa es la capacidad de autoafección que dice Spinoza, que ahí es donde se logra el mayor grado de virtud, ¿sí? Donde ya no dependemos tanto del exterior. Obviamente que en la medida en que nuestra potencia de actuar no sea lo suficientemente fuerte, tenemos que ir tratando de tener esa mínima lucidez de ir buscando aquello que nos vaya dando alegría y que nos deje estar en armonía con todo lo que nos rodea. Porque también eso es parte de la alegría. La alegría es fértil, tiene una fertilidad que es capaz de engendrar más vida en sí mismo y en los demás, ¿sí? Entonces, por eso, en definitiva, Spinoza es el filósofo de la alegría, y él dice, en la medida en que el filósofo logre ser virtuoso, logre aumentar, o sea, logre ser lo suficientemente astuto como para ponerse en las situaciones que le dé alegría o no tener ideas inadecuadas, es decir, no pensar que algo es un castigo del universo cuando en realidad el universo no está pensando en nosotros ni en castigarnos ni en premiarnos, sino simplemente es, ¿no? Y hay muchas cosas que suceden que no las podemos manejar, ¿sí? Si tenemos la idea inadecuada de que el universo nos castiga, Dios nos castiga, etcétera, nos vamos a entristecer. Y además, una forma de la tristeza interesante que introduce la teología es la culpa, ¿sí? En realidad no hay culpa. Por eso es que, y con esto quiero cerrar, por eso es que para Spinoza incluso, no hay un bien con mayúscula y un mal con mayúscula, no hay un bien absoluto y un mal absoluto. Todo mal y todo bien, en todo caso, es simplemente algo bueno o malo para mí. En la medida en que en mi circunstancia particular, eso que me sucede colabora para mi alegría o para mi tristeza, ¿sí? Pero es decir, el mal y el bien es relativo. Lo bueno o lo malo es relativo. Es bueno o malo para mí. En eso también lo sigue Spinoza a los estoicos, que ellos dicen, todo lo que sucede en el universo que me afecta es indiferente, no es ni bueno ni malo en sí mismo. Por diferentes cosas yo lo puedo considerar bueno o malo, ¿sí? Pero si yo considero algo malo que me pasa, digamos, algo que me pasa a mí en función de algo que sucede en el universo, voy a tener una idea inadecuada, me voy a entristecer, me voy a amargar. Hay que decir, esto era inevitable, amor fati, tengo que aceptar esto. Sobre lo que tengo control es sobre los juicios que elaboro, que establezco sobre aquello que me sucede, que me permitan mantenerme con calma y en paz para después ser lo suficientemente astuto para ponerme en situaciones o lugares, ¿sí? Es más, tener patrones de vida que me retroalimenten positivamente y no que me retroalimenten negativamente, tóxicamente, que me den ganas de vivir y que aquellos que se encuentren conmigo también tengan ganas de vivir, ¿no es cierto? Porque si no seré un dementor. Me estaré basando en derivados de la tristeza, que sería la envidia, el odio, el narcisismo incluso, ¿no es cierto? Bien, y con esto último sí cierro definitivamente. Lo interesante de todo esto es que, miren, ven, si ustedes hablan de Spinoza y la alegría, se les acercan los animales, en fin, hay armonía en todos lados. Lo interesante de todo esto es que Spinoza no fue una persona que tuviera demasiados motivos por cosas que le fueron pasando en toda su vida, en toda su biografía. Hubiera tenido motivos para decir sí, sean alegres, ¿no? Como esos que aparecen ahí. Esos coaches y gurúes que aparecen ahí, ¿no? Desde lugares que tienen todo resuelto y tienen una vida en la que te mandan videos de Disney o de las pirámides y no sé qué, ¿no? Y tienen ciertos privilegios y te hablan de ser felices, de ser alegres. No. Spinoza hablaba de buscar la alegría, ¿sí? La filosofía de la alegría, que es su filosofía que aparece en la Ética, en un contexto en el cual él había sido expulsado de su comunidad religiosa, incluso desde una maldición. Le dan una maldición los judíos a los cuales él pertenecía ahí en Ámsterdam. Es decir, lo excomulgan, no solo religiosamente, sino también económicamente, porque los judíos, los más unidos, se ayudan mucho económicamente. Bueno, él fue desterrado de eso. Luego también tenía una salud muy débil, muy endeble. De hecho, murió muy joven, a los 44 años, entre otras cosas porque parte de su oficio con el cual se ganaba el pan de cada día era pulir lentes, ¿no? Y se dice que al pulir lentes, en aquella época, como no habían elementos de protección adecuados, salían muchas partículas que se iban alojando en el pulmón. Y él lo rechaza porque no le iban a permitir pensar libremente de modo radical como él quería pensar, ¿no es cierto? Él digamos, no se iba a limitar en su forma de pensar porque se ofendieran algunos que tenían a su juicio ideas erróneas. Él quería libertad de cátedra
plena, y como eso sabía que no lo tenía garantizado, dijo, mejor sigo puliendo vidrio, ¿sí? Hasta otras personas de la nobleza le habían sugerido, como ya tenía cierta fama de intelectual, escribir ciertos textos y que le iban a pagar una buena suma de dinero por eso, tampoco, porque era asumir un compromiso político con cierto régimen monárquico que él no quería, porque él incluso tuvo luchas políticas él se metió en política incluso para abogar por una república ahí en mismo Ámsterdam, vinculándose a unos políticos que eran los hermanos de Witt, que en algún punto se hicieron un poco amigos de él y que terminan siendo linchados y desollados públicamente, y él tiene que vivir la muerte de sus amigos. Es decir, le pasó un sinnúmero de cosas. Además muere a los 44 años, creo que era, sí, a los 40 y pico de años muere, ¿no? No tenía motivos externos para hablar. Él dice, la felicidad está adentro, podríamos decirlo, ¿no? Sencillamente, perdonen si no soy tan filosóficamente profundo y reflexivo, pero la filosofía de Spinoza nos lleva a eso. La profundidad la vamos a ver, la vamos a captar tomándonos y dándonos a nosotros la oportunidad, el honor de poder leer o profundizar en los textos de Spinoza. Pero bueno, si quieren estar un poquito más preparados para esto también, para comprender un poco más a fondo todas estas cosas, los invito al curso sobre la filosofía de Spinoza, que arranca el 7 de septiembre. Me piden más información, son 6 clases, van a ser los sábados, ¿sí? Y nos vamos a estar encontrando 2 horas cada sábado durante 6 sábados para ir profundizando un poquito más en estas cosas, y espero darles mejores y más armas y herramientas para poder comprender a Spinoza cuando se enfrenten a la lectura directa de él, ya sea en la ética o en el Tratado de la Reforma del Entendimiento o en el Tratado Teológico Político, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese era un poco el motivo, la motivación, las ganas, ¿no? Gracias Azul ahí por el saludo, gracias Bruno por el saludo, por la felicitación también. Fue un placer enorme. Disculpen que perdí un poco la gimnasia de los vivos y no estuve tan atento a lo que iban comentando ahí. Y además porque a explicar un poco estas cosas me requieren estar demasiado concentrado, ¿no? Entonces por ahí no estuve tan atento al chat. Pero bueno, si quieren seguir después charlando y demás, me escriben por privado y yo siempre gustoso de charlar y conversar con ustedes. Gracias por estar, un placer que hayan permanecido acá hasta el final por más de 1 hora. Y bueno, nada, ahí nos estaremos viendo. Espero que esto después quede colgado en Instagram, y voy a ver si después también lo subo a YouTube para que lo puedan ver quizás con mayor comodidad. Les mando un abrazo grande, disfruten el fin de semana, busquen todo aquello que aumente su alegría y por tanto su capacidad de actuar, de crear, de imaginar, ¿no? Y de conservarse vitalmente en armonía, alegres, contentos, y traten de contagiárselo a los demás. Así que bueno, viva Spinoza y el filósofo de la alegría. Un abrazo grande, nos vemos, chau.